Esta vez me encuentro en uno de los sitios más importantes de Madrid, en la estación de Atocha. Esta estación fue fundada o comenzó a hacerse en los años 1889 aproximadamente. Ahora, ¿por qué estoy aquí? Porque recuerde que estoy haciendo videos de los barrios de Madrid. A esta vez le tocó al barrio de Atocha. ¿Y qué tiene Atocha? Esta gran estación que tenemos aquí al frente. Una estación muy concurrida, lo pueden ver de la cantidad de personas que van pasando frente a la cámara. Así que acompáñenme a mostrarle el barrio de Atocha aquí en el episodio número 4, un barrio más de Madrid capital. Acompáñame. Ahora, tú me dirás, ¿el barrio de Atocha dónde se encuentra? El barrio de Atocha depende del distrito Arganzuela. Este distrito consta de 7 barrios, tales como Las Delicias, Las Acacias, Atocha, El Imperial, entre otros. Así que, ¿dónde está? Está en el centro de Madrid, en el distrito Arganzuela. Vamos a ver, a recorrer, a caminar las calles del barrio de Atocha y puede observar todas sus áreas, sus escuelas, cómo está comunicado y cómo es el barrio para vivir aquí en Atocha. Aquí pueden observar una de las entradas para lo que es distancias, media distancia y larga distancia. Aquí en Atocha, observen parte de la estación. Venir a hacerle un video del barrio de Atocha y no grabar parte de su estación emblemática, la más grande y la más importante de España, es no venir a Atocha. Observen lo grande que es esta estación. Uno de los destinos para esta hora que están saliendo de aquí de Atocha, estamos hablando de Barcelona, Calahorra, Calatayud, Castelo, Ciudad Real, Córdoba, Sevilla, Ardiente, Toledo, entre otros. Así que esta es una de las estaciones más importantes de Madrid, así como también la de Chamartín. Una de las grandes ventajas de vivir en Atocha es que cuenta con esto que tenemos aquí atrás, el Museo de la Reina Sofía. Así como ese, hay otros museos que tú puedes visitar. Todo eso lo contamos dentro del barrio de Atocha. ¿Qué te puedo decir de Atocha? Que Atocha se encuentra, como te dije, en el distrito de Arganzuela. Atocha es un sitio para recorrer caminando dentro de sus calles angostas. Así que acompáñame a mostrarte la calle angosta del barrio de Atocha. Sus apartamentos, sus pisos son muy pequeños, comparado a lo que te mostré en el video anterior, donde te muestro los pisos de los que se encuentran al norte de Madrid. Vamos, recorramos al barrio de Atocha. Aquí te presento una de las calles de Atocha angostas, con su arquitectura, con sus balcones pequeños, llenos de flores. Estas son una de las calles del barrio de Atocha. Por supuesto, no todas las calles de Atocha son angostas, también tiene sus grandes avenidas. Sin embargo, esto es lo que prevalece aquí en el barrio de Atocha. Aún una parte del barrio es de esta manera: calles angostas, un silencio, una tranquilidad, y muy cerca de aquí está todo lo que es el turismo. A escasas cuadras, 5 o 6 cuadras, tienes el turismo del centro de Madrid. Así que Atocha es una buena inversión. Atocha es un buen destino si tú eres turista o te quieres quedar. Acompáñame, vamos a seguir recorriendo las calles de Atocha. De aquí del barrio de Atocha, aquí pueden encontrar en ese sitio que tienen ahí uno de los principales colegios que tiene el barrio de Atocha, y aquí a su izquierda la gran estación que lleva también el nombre de Atocha. Vean la cantidad de taxis que están aquí estacionados simplemente a la espera de que lleguen los trenes. Esta es otra zona
de Atocha. Vean la diferencia, ¿eh? Ya las calles son un poco más anchas, edificios un poco más modernos, más árboles en las avenidas, aunque ya estamos en otoño, en cualquier momento pierden sus hojas. Sin embargo, esta es otra área de Atocha. Esta área está muy cerca a lo que es el barrio Las Delicias. Cómo cambia drásticamente de pequeñas avenidas o pequeñas calles a grandes avenidas como la que estás viendo en este momento. Igualmente, avenidas que terminan en túneles. Entonces, Atocha no es simplemente calles angostas como les mostré, hay grandes avenidas que cruzan todo el barrio de Atocha. Que Atocha tiene calles angostas, que Atocha tiene grandes avenidas, que Atocha tiene la estación de tren más importante de España, que es esta que está ahí. Aquella está muy cerca. Ahora, ¿qué no tiene Atocha? Un parque. Sin embargo, escasos metros a corta distancia de Atocha lo limita el barrio del Retiro o el distrito del Retiro, y ese tiene, digamos, el parque o pulmón de Madrid, que es el Parque Retiro. Así que no te preocupes si Atocha no tiene un parque donde llevar tus hijos, porque tienes muy cerca al Retiro, que es un parque gigantesco, es un pulmón, es un sitio donde tú puedes venir, relajar, correr, caminar, meditar, leer, compartir, descansar, respirar y estar en el centro de Madrid. Así que no te preocupes por un parque para tus hijos porque tienes el Retiro. Ahora, ¿dónde estoy? Estoy muy cerca. Estoy aquí a escasa cuadra de la estación de Atocha. Y no hace mucho estaba a pocas cuadras de la calle Angosta. Así que Atocha puede ser un buen destino para ti. También cerca de Atocha, esto que es emblemático aquí en Madrid. Un sitio donde puedes venir, regalar tus libros o comprar libros usados de todo tipo de lectura. Aquí mismo, esto está aquí en las adyacencias a Parque Retiro. Sitio muy bueno para escoger y leer grandes bestsellers, grandes historias. He recorrido y mostrado las calles angostas, las grandes avenidas, la estación del metro Atocha, sus calles, partes de sus restaurantes, las vías de comunicación. Me vine un momento aquí a descansar con ustedes en el Parque de Atocha, muy cerca, en el Parque Retiro, disculpa, muy cerca de la estación de Atocha. Así que si te gusta este tipo de videos donde les muestro los diferentes barrios de Madrid, déjame un like, sígueme en el canal, siguiendo a Runners. Está que llueve. Aquí está entrando el otoño y está a punto de llover. Sin embargo, sigamos grabando para ustedes. Saludos, ¿cómo estás? Listo. Ahora les voy a conversar todo lo que uno hace de verdad para buscar la manera de que un video quede lo mejor presentado para ustedes. Si tengo alguna dificultad, les pido disculpas. Estoy aprendiendo en este nuevo mundo de lo que es crear contenido, de cómo editarlos. Sin embargo, lo hago con todo el corazón y las ganas. En este momento o en esta parte de mi vida que estoy aquí en Madrid, me estoy dedicando a mostrarles los barrios a ustedes que están fuera de Madrid, en Venezuela, en América, Argentina, Colombia, Chile, y que quieren venir a España, principalmente en Madrid. Pues cuenten conmigo, aquí les mostraré poco a poco los barrios que vaya visitando. Hay barrios mejores y otros no tan mejores. Hay barrios que las calles son muy amplias, las avenidas, así como el que les mostré de San Chinarro, de Las Tablas, y hay barrios con calles y avenidas tan pequeñas y angostas como el que les acabo de mostrar ahorita, que es Atocha. Así que
No me queda más que despedirme. Espero que les haya gustado este video de cómo es Atocha, desde su estación, que es la parte emblemática, hasta este parque que está muy cerca de Atocha. Así que me despido diciéndote, siguiendo a Runner, dame un like, suscríbete al canal y así me apoyas para seguir creando este tipo de contenido aquí en Madrid. Madrid es muy grande, son 21 distritos y cada distrito tiene 6-7 barrios. Así que poco a poco iré mostrando barrio tras barrio. Así que dame un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo episodio. Este es el episodio número 4.